Ahora entramos directo a nuestra entrevista, porque como senador del oficialismo, Óscar Andrade se mantiene como una de las voces más firmes dentro del Frente Amplio en temas de justicia tributaria, de desarrollo social y también de vivienda. Es referente del Partido Comunista, dirigente sindical, ustedes lo conocen. Andrade ha definido con énfasis la necesidad de gravar al 1% más rico del país para financiar políticas como la erradicación de la pobreza infantil. Quizás todos estamos de acuerdo con el objetivo, pero hay una controversia pública al respecto. ¿Has respaldado con fuerza esto, Óscar? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno... ¿Qué viabilidad política crees que tenga? Yo creo que primero que es bueno que lo podamos discutir. Imagínate, periodo pasado. El periodo pasado, el aumento de las exoneraciones del IRAE y el aumento de las exoneraciones del impuesto al patrimonio, si bien el impuesto al patrimonio grava fundamentalmente personas jurídicas y no personas físicas, el aumento fue de 1.300 millones de dólares. O sea, es una vez y media, un poco más de una vez y media de lo que estaría recaudando esto. Se estiman unos 800, ¿no? Seguro. Y de repente ese aumento de la exoneración era imprescindible, pero no tuvimos un debate político, en el sentido de si el sacrificio, la magnitud del sacrificio que el Uruguay tenía que hacer valía la pena, si cada una de esas exoneraciones era necesaria. Ahí me surge que en algunos casos claramente no. O sea, hubo exoneraciones muy fuertes a empresas que hacen repartos, que su fundamento era la generación de empleo, y al poco tiempo de recibir la exoneración tuvieron despidos masivos de todo el sector de call center. O exoneraciones masivas a empresas que emprendieron la construcción de un barrio privado, que lo dejaron sin hacer y dejaron un mundo de proveedores en la calle y trabajadores. O sea, con el diario Nuevo que algunas de las exoneraciones claramente no fueron lo suficientemente estudiadas. Pero lo que sí no tuvimos es debate público lo suficientemente profundo a ver si ese margen de resignación... Bueno, ahora parece que hay un consenso, que es que Uruguay no puede tolerar los niveles de exclusión social que tiene hoy, particularmente en la infancia. En eso parece que hay consenso. Es más, un país que tiene una infancia empobrecida en niveles de que el ratio de pobreza infantil es mucho mayor que el promedio de la pobreza, que tiene niveles de violencia en la infancia que vienen increciendo. Los datos del CIPEA son escandalosos, o sea, la multiplicación de la violencia en las infancias, y que está muy segregada. Por eso creo que el informe de esta última semana que hace la Cámara de la Construcción junto con UNICEF es durísimo, en el sentido de que la mitad de la infancia, uno de cada dos niños está viviendo en viviendas con condiciones básicas insatisfechas, uno de cada dos. Bueno, tenés un problema de prioridad. Yo creo que lo que primero que está bueno es que discutamos la urgencia que tiene este problema. Y si tiene necesidad de tener respuestas contundentes, o sea, de una magnitud mayor, no en el margen de la política económica, sino de centro de la política económica, porque además hay otro elemento sobre el que hay mucha evidencia empírica, que es que la inversión social en la infancia es la mejor de las inversiones sociales, o sea, es la que más... si lo mirás solo en términos económicos, si no fuera en términos éticos, en términos económicos, o sea, tener infancia que no sufra violencia, que no esté empobrecida, que no esté segregada y que no esté mal alimentada, porque ese es otro componente, los datos de inseguridad alimentaria en las infancias son de interpelarte, o sea, 40% en algunos barrios de contexto crítico en los liceos en la inseguridad alimentaria moderada, 10% inseguridad alimentaria severa, o sea, todos estos cruces que no son nuevos, o sea que es un tema que nos interpela, nos atraviesa, digámosle, bueno, requiere una respuesta muy contundente. Bueno, lo que hay es un estudio de dos académicos muy prestigiosos que lo que aportan es evidencia que una tasa de estas características no generaría impactos importantes. O sea, una tasa marginal. O sea, la semana pasada... ¿Impactos en qué? Impactos en el empleo, en la inversión. En general, muchas veces la discusión es, bueno, no puedo pensar en políticas tributarias porque si pienso en políticas tributarias espanto la inversión, el empleo, genero desastre. Óscar, ¿pensás que eso es lo que cree Odone? Porque ¿por qué Odone no encuentra en esta herramienta una buena herramienta? Odone lo que dijo es, si no textuales pego en el palo, dijo, miren, hoy no tengo esto en la agenda, no es mi prioridad de la agenda cuando se le consulta en la presentación que hizo el equipo económico ante la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda, yo no me niego a discutir reforma tributaria, lo dije en la campaña, lo digo ahora, no me cortaría el brazo, digámosle, de instrumentos de política tributaria.
Entonces, no dijo esto no. Pues aparte es difícil decir esto no cuando todavía no está presentada la criatura. Digamos, cuál es el diseño, cuál es el monto imponible, cuál va a ser la escala, o sea, cómo se... O sea, cuando todavía no está el detalle, decir que no parece una postura de negarte a la posibilidad de discutir. Fíjense que la semana pasada, temas de anteayer, la semana pasada 7 premios Nobel de Economía presentaron una carta pidiendo el doble de lo que pide el PCNT. Pidiendo que se establezca la necesidad de un tributo al patrimonio del 2%, no del 1%, del 2%. La investigación que hacen para 4 países, el Mauri da Rosa y Vila, lo que establece es cuánto se puede recaudar con una tasa de esta carrera. Lo hacen para 4 países, que de memoria creo que México, Chile, Colombia y Uruguay. Cuánto se puede recaudar y los impactos que tendría según la evidencia internacional. Dice, bueno, los impactos, que en general son los que frenan la posibilidad de pensar políticas de estas características, no serían considerables ni en la inversión, ni en el empleo, ni en el ahorro, ni en... todo depende del diseño, que el diseño sea inteligente. Entonces, si tenemos estos dos mundos, o sea, uno que nadie desconoce, o sea, la necesidad de contar con recursos potentes para atender la dramática condición de exclusión social que particularmente los hogares con niños sufren. Voy a poner otro dato que cruza con el de la vivienda y que tiene que ver con el informe que hace UNICEF. Lo de Montevideo. Montevideo es quizá la demostración más gráfica de un drama. O sea, en Montevideo tenemos menos población que hace 40 años, un poco menos, algo más de hogares, porque los hogares hoy son más chicos que hace 40 años, pero en la periferia el crecimiento de la población es de un 80% comparado con hace 40 años. O sea, hay un fenómeno muy evidente de expulsión de los sectores pobres, medios y bajos recursos, de las zonas céntricas consolidadas, que además están vaciándose. O sea, tenemos toda una zona con los servicios, con la educación, con el transporte, con el saneamiento, que queda vacía a la vez que se expulsa a los sectores. Bueno, ese fenómeno, segregación, una de las herramientas para resolverlo es contar con inversión en vivienda de un punto del producto, que es lo que dice el programa del Frente. En las actuales restricciones económicas, ¿es posible llegar a ese objetivo del programa del Frente sin pensar en ensanchar la cancha? Claro. Salvo que tengas un crecimiento económico del que no tuvimos en la última década. 5%, no sé. Ahora te pregunto, porque Gaby arrancó con la pregunta, ¿es viable políticamente esto? Y te lo planteo de la siguiente forma. Estás tú con el tema, está Gustavo González, Partido Socialista, Constanza Moreira también, apareció Felipe Carballo, que apoyó a Orsi de alguna forma, es lo más cercano a llamar. Enrique Rubio. Bueno, Enrique Rubio, pero son 4 senadores en este momento que no tienen otro representante. Gerardo Caetano. Bien, pero no por eso vota, digo Gerardo. políticamente. No vota, pero no es menor. Termino el concepto, porque justamente la viabilidad política de esta idea. Vos decías, bueno, todavía no está el diseño, pero ¿cómo piensan canalizarlo y cómo piensan ganar cabezas en el Senado para que esto tenga algún tipo de viabilidad política? ¿Piensan que la mesa política del secretariado del Frente Amplio puede ser una vía de ingreso al Parlamento? ¿Piensan que desde el Parlamento pueden llegar a convencer a más gente para que esto se discuta efectivamente? Yo pienso, primero, fue mano de la academia. Esto no fue una ocurrencia de un grupo de senadores del Frente. Fue mano de la academia en una investigación de un tema que está discutido en el mundo, ¿no? En el mundo. Lula acaba de hacer un intento de estas características en Brasil. Segundo, el movimiento sindical, que además lo relaciona en el caso del movimiento sindical a una respuesta, que es esta de la pobreza infantil. Yo sé que en términos de diseño de política tributaria siempre se dice, bueno, que vaya a rentas generales y después se ordenen las prioridades, pero en este caso me parece que nos ayuda a poner la otra cuestión en debate. Es decir, bueno, hubo un enorme compromiso de todo el sistema político en que íbamos a tener en primer lugar la pobreza infantil, quizá en clave esa de consigna artista, digámosle, los más privilegiados tienen que ser los que están peor. Y a mí me parece que si logramos poner esto en debate, decir, bueno, las herramientas que necesitamos para tener una infancia menos hacinada en condiciones dignas de alimentación, en condiciones dignas de educación, en condiciones dignas de no estar en la exclusión social, si logramos poner eso en debate, que ese es el centro, aunque sea en términos transitorios, porque en definitiva uno puede decir, bueno, esta tasa es necesaria hoy con un 32% de pobreza con menores de 6 años, pero si en un periodo de 10 años la pobreza la logré erradicar, esa tasa deja de ser necesaria.
yo compro en el sentido de decir, bueno, en todo caso que haya un requerimiento que tenga temporalidad. No me parece que sea el elemento de fondo la tasa, sino que no contamos con los niveles de crecimiento, si apostamos todas las fichas al crecimiento, que nos permitan atender en la magnitud de lo que tenemos que atender. Porque está claro, pero esta retórica, o sea, si no tiene más consensos políticos, esta retórica queda en estos programas, o sea, no trasciende de la discusión pública. Bueno, pero es bueno primero que se debata, porque esto va a ayudar ahora que tenemos la discusión del presupuesto, ¿no? La discusión del presupuesto vamos a tener un montón de temas que son muy difíciles de postergar. Yo ponía uno recién, el tema de la inversión en vivienda. Desde el 2017, cuando armamos el programa para la elección del 2019, que el Frente, después de un profundo proceso crítico en la discusión de vivienda, dijo hay que duplicar la inversión en vivienda. O sea, no dijo hay que aumentar, tenderá, intentaremos, hay que duplicar, ¿no? Y tenía que ver con que mirando el continente, que es el continente más segregado territorialmente, la inversión en vivienda en relación al PIB está en 0,6, acá es 0,5. O sea, precisábamos realmente contar con más recursos para esta respuesta porque no habíamos logrado más que amortiguar la expansión de los asentamientos irregulares. Y ese no puede ser resultado, precisar, revertir. O sea, entonces teníamos que tener una respuesta más contundente. Bueno, no parece fácil recortar ahí. No parece fácil recortar en tema infancia. O sea, no parece fácil recortar en tema becas para los estudiantes de secundario, porque si tenés recontra reflexionado de que la mayoría de los gurises que dejas del quintil más bajo de ingreso y deja por motivos extra programa educativo, o sea, deja de estudiar porque tengo que salir a la changa o porque tengo que cuidar a mis hermanos. No tengo opción de poder seguir estudiando. Entonces querés multiplicar por 5 las becas UTIA. Pero Oscar, el tema es, hay ejemplos que son los que ponen, de pronto los que son detractores de estos conceptos, que vos ahora te tenés que enfrentar con que hay empresas que se van a Paraguay. Yasaki se fue a Paraguay y a Argentina porque le ofrece beneficios impositivos mucho más elevados que los que le da Uruguay. Y Paraguay también tiene pobreza y Argentina también tiene pobreza. Entonces, también como vos... Esta no es una tasa a las empresas. Es a las personas, sí. Es a las personas, ¿no? O sea, el impuesto al patrimonio a las empresas ya existe. Y no está planteado modificar el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas. Pero son señales, ¿no? Sí, claro, son señales. Lo que digo es, ¿qué nos dice la evidencia? Porque es un debate que está bueno constatarlo con datos, ¿no? Lo que han colocado los investigadores y los académicos es que la evidencia nos dice que los efectos de una medida tan marginal... A ver, en la reflexión del estudio que hace Mauri Vila, dice, bueno, el PBI uruguayo es unos 80.000 millones de dólares, el patrimonio de los uruguayos es unos 250.000 millones de dólares, hay más de 100.000 millones de dólares que lo tiene el 1% de los uruguayos. La tasa de dividendo de este 1% sobre ese activo es una tasa de dividendo del 4 o 5%. Una tasa del 1% con... después escala, después hay temas de diseño, escala, elementos que premien la reinversión, todo lo que quieras, ¿no? Porque lo que digo es, no hay impuesto al patrimonio. La no existencia de impuesto al patrimonio ha evitado que se haya duplicado la cantidad de depósitos en el exterior, en Uruguay, de 30 y pico mil, que es cuando Danilo hizo la propuesta. Yo justo era coordinador del Senado cuando Danilo hace la propuesta en medio del COVID, del 2%, entonces me llega a mí el proyecto porque era coordinador, no por nada especial. Del 2% a los dividendos en el exterior, ¿no? La tasa de impuesto al patrimonio es 0,1. Se duplicaron los dividendos en el exterior. O sea, ha evitado que se fuguen los dividendos. La inexistencia de impuesto al patrimonio me parece que no ha evitado, ¿no? Al contrario, es de los componentes que más ha crecido, ¿no? Ha favorecido los niveles de inversión. El impuesto al patrimonio no ha parado de caer, ¿no? Llegó a estar en una tasa de 2,8. O sea, no estaríamos colocando una novedad para el Uruguay, ¿no? Estaríamos colocando en un nivel el impuesto al patrimonio 3 veces más bajo de lo que llegó a estar en la década del 60, del 70 y del 80. O sea, no estaríamos colocando una cosa que nunca conoció el Uruguay para las personas físicas. ¿Ha sido ese el elemento que ha logrado aumentar la inversión? Tercero, aumentar la inversión ¿no tendrá mucho más que ver con resolver problemas estructurales? O sea, pienso... Tener una tasa esmirriada de ciencia y tecnología e innovación, ¿no será un elemento ese que aleja la inversión? Ayer se lanzó el programa Procría, que tiene que ver con la asistencia a 1000 productores ganaderos en el sentido de incorporar ciencia. ¿No es más eso lo que precisamos?
No es más un sistema integrado de formación profesional para tener a los trabajadores con las mayores capacidades productivas, no es más infraestructura, energía, no es más estabilidad social y por lo tanto no esta bomba de tiempo. El porcentaje actual de niños naciendo en la pobreza, con violencia y mal alimentados, una bomba de tiempo. El que piensa que eso no te estalla en la cara mañana, también en clave de la inversión, del país al que te vienen a invertir. Entonces me parece que es muy dogmático, y sé que es un discurso muy instalado, decir, bueno, la única herramienta que tengo para la inversión es no cobrarle nada a nadie de los poderosos. Nada a nadie nunca, ¿no? Bueno, me parece que tendríamos que tener como país otras capacidades productivas, competitivas, jurídicas, tecnológicas, de infraestructura, de matriz energética, a las que sí hay que apostar para decir, venía a este país que tiene estabilidad, no violencia, proceso de formación e innovación potente, científicos. O sea, me parece que es en otro lugar. Es más, en términos de la inversión, creo que es más el tiro en el pie que nos damos, no cumpliendo con el objetivo de un punto del producto a ciencia y tecnología, porque los uruguayos más capacitados te lo llevan. Oscar, o sea, pero para terminar, porque la lápida se la puso Donne, dijo no más impuestos, el MPP. No dijo eso Donne. Perdón, no dijo Donne, lo dijo en campaña el Frente Amplio. Claro, pero Donne no. Es más, Donne post campaña y hasta ahora sigue diciendo... Y Donne no te va a llevar esta. Yo no Oscar, me cierro, tú lo sabes muy bien. Capaz que no y capaz que propone otra cosa. Entonces, ¿qué viabilidad política tiene? Como te preguntó Gabriel Arranque. Bueno, capaz que se abre la cancha en otras direcciones. Si mañana el equipo económico dice, mira, por este lado no, pero sí por el lado que lo pensó Danilo en términos de los depósitos en el exterior, exploraremos. Ahora, o sea, yo no me caso con un instrumento. Lo que digo es, sí me parece que tengamos que poner en primer orden, decir, la respuesta que tenemos que dar a la dramática situación de la exclusión social de las infancias tiene que ser mucho más potente. No se arregla con movimientos marginales. Y si algo demostró el periodo anterior, ¿con qué eslogan de campaña ganó el periodo anterior? Que había 900 millones de dólares para recortar de gastos superfluos y que eso lo iba a dedicar a atender el déficit fiscal. Bueno, el gasto público al final del periodo es más alto que el que era al principio del periodo. ¿Te sorprendió que el Partido Nacional, el Partido Colorado, no votaran la elevación del tope de endeudamiento? Sí, claro, me parece insólito, porque más sabiendo que no tenés los votos. O sea, primero porque nosotros se los votamos. La primera conclusión, periodo pasado, las 3 veces que nos pidieron elevar tope de endeudamiento, lo que dijimos es, criticamos la política económica, nos parece que tendrías que haber invertido más allá, más acá, ¿no? La política de intentar 60 meses de rebaja de salario no la llevamos, pero no vamos a dejar con la señal al país de que el país tiene problemas políticos a la hora de solicitar deuda, porque es una señal que te puede encarecer tomar deuda y eso no lo termina pagando el gobierno, lo termina pagando la sociedad. O sea, es evidente que miran que si vos tenés dificultades a la hora de tener las posibilidades de aval político para pedir deuda, y un riesgo que la deuda sea más cara para pedir. Y en este caso, donde los 1.000 millones de dólares de más del presupuesto de este año, claramente fundamentado, porque tuve alguna duda, yo pido revisar versión taquigráfica, creo que fue Heber que dijo, bueno, pero a ver, explíquenme, claramente fundados de que la estimación que se hace de déficit de este año, de 3% en febrero, no incorporaba un conjunto de gastos que ya se habían hecho, o sea que no había manera de no incorporar y que por lo tanto el déficit iba a ser de 4,1, aunque no tomaras media decisión de gasto, o sea, y por lo tanto precisabas endeudamiento, y que además no podías ampararte en el 30% de elevación de tope de deuda, porque para hacerlo tenías que mostrar que estabas en recesión o en medio de una catástrofe, y nada de eso pasaba. Negarte la posibilidad de endeudamiento era dejarte patas para arriba, era que no hubiera remedios en los hospitales. O sea, no parece sensato, y yo creo que nosotros tuvimos debilidades comunicacionales para poder demostrar que esto fue grave. Porque tuvimos de chiripa, tuvimos por suerte los votos de Cabildo en diputados que permitieron que no quedara asfixiado, pero en realidad jugando en la cornisa. Intentamos en el Senado decir, bueno, acá no precisamos los votos, pero voten, porque en realidad no parece, critiquen, bueno, era muy difícil criticar a un gobierno que no había presupuesto todavía ejecutado, ni siquiera puesto arriba de la mesa como para poder criticar. Pero me parece que sí, que es un profundo error que ojalá no se repita hacia adelante, porque me parece que genera señales de inestabilidad. En esto de que hablamos, inversiones, bueno, de las cosas que se miran son estas. Es decir, bueno, tener estabilidad política, certeza, ¿no? Que lo que me pueden decir, bueno, pero el 1%, bueno, el 1% lo que nos dice la evidencia hasta hoy es que no generaría ninguna catástrofe. Tanto que la propuesta que se coloca
la semana pasada por 7 premios Nobel, es del doble de lo que estamos discutiendo acá. Una cosa en relación a esto que me había quedado pendiente. Acá, en 5 sentidos, Lucía Topolansky, que hoy no es senadora, que hoy no es presidente de la Cámara, que no es vicepresidente, pero que es vinculante desde el punto de vista conceptual, ideológico dentro de su movimiento, que es además mayoría dentro del Frente Amplio, dijo que no estaba de acuerdo con esto, que ella no tenía los números, que no consideraba que ese fuera el camino y que no estaba de acuerdo. ¿Cuán vinculante puede ser la opinión de Lucía Topolansky para que esto realmente pueda generar un frente común dentro del Frente Amplio para ir a pelear con la oposición esto en el Parlamento? Bueno, es importante. Yo igual creo que nosotros tenemos una dificultad que es intentar dar la discusión al revés. Decir, bueno... Primero adentro. No, de este lugar, decir, bueno, hagamos un compromiso primero. Decir, bueno, los recursos para la infancia, en el sentido de atender las necesidades alimentarias, educativas, de vivienda, de atención, de cuidado, de la infancia en discapacidad, de todos los desafíos que tenemos que son interpelantes, no van a faltar, ¿no? Hagamos esa evaluación al revés, decir, bueno, ahora además hay que hacerla porque de hecho tenemos una ley, que es la que se aprobó en el periodo anterior, pero que viene insistiendo en esa Lustenberg desde hace un tiempo largo, donde el presupuesto para la infancia se va a hacer aparte, y se va a hacer interinstitucionalmente, y se va a construir un monitoreo ahí. Entonces, hagamos la cuenta al revés, de decir, bueno, estas son las políticas que se necesitan para atender este flagelo. Y veamos de dónde están los recursos para esas políticas. Capaz que no es este instrumento y es otro instrumento. Yo no me pongo un balde en la cabeza, pero en principio no está bueno que se critique una idea cuando no está todavía el diseño de la idea. El diseño de la idea. El otro día me decía este experto tributario Viñales, dice, bueno, sobre esto hoy el mundo está discutiendo en todas partes. No podemos quedar anclados en algo, ¿no? que hoy, es más, en algunos espacios del G20 son los propios 1000 millonarios o 100 millonarios que están diciendo pago menos tributo yo que mi secretaria. Así esto explota. Entonces, pensar en una lógica de si ese es un esfuerzo o no hacer, mirando los esfuerzos que hacen los uruguayos, una trabajadora doméstica, entre Montepío, lo que paga de IVA porque seguro gasta hasta el último mango, se le va el 40 y pico % de su ingreso, ¿no? En tributos. Y es una mujer que tiene capaz 3 hijos y cobra 25.000 pesos. Nosotros tenemos un debate que parece que estuviéramos hablando de expropiación por una tasa del 1% a los activos de los más poderosos del Uruguay, que además hay otro elemento que me parece que está bueno colocar, que el IRPF tuvo efectos redistributivos en términos de deciles, ¿no? Fue uno de los componentes que ayudó a que Uruguay fuera menos desigual, junto con la negociación colectiva, reforma de salud. O sea, el 10% más rico pasó a tener 10 veces más ingreso que el 10% más pobre cuando era 20-1 la relación. Si hay algo que estudia la ciencia económica es que justamente al 1% y en particular al 0,1% es al que esto tampoco le tocó. O sea, porque sus ingresos son por dividendos y en general no pasó por ahí esa reforma tributaria. Entonces, que poder participar marginalmente, sin que esto genere un impacto relevante, o en todo caso habría que colocar evidencia que diga acá está el impacto relevante, que no es discurso, acá está la evidencia que demuestra que este camino sería un camino de catástrofe. Digamos. Cuando esté el diseño, Oscar, ahí, capaz, como decís vos, capaz que... Es que lo están armando. Sí, pero porque tenemos muchos temas y para ir picando. Uno sobre el FOSBOC, que tiene que ver más que nada con una actualización, ¿no? del Fondo para la Vivienda, que está siendo investigado, ya ha tenido, digamos, personas condenadas. La CENACLAF, la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos, a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, ha citado a dirigentes del Partido Comunista y también pidió sus balances económicos. Y quiero preguntarte si hubo algún avance con respecto a eso. Sí, porque eso fue antes de la feria. Sí. Esa es una noticia que salió después de la feria, pero fue antes de la feria. Exacto. Yo cuando me preguntaban otra vez, digo, pero esto ya pasó. Sí, y está bien. Yo creo que eso nos cura en salud. El Zunca también. O sea, que se investiguen los ingresos del Zunca y del Partido Comunista van a dar un resultado, que es el que yo vengo anticipando desde que surge esto. No hay un peso de los desvíos de fondos del FOSBOC que haya ido. Hasta ahora empezamos a saber algunos resultados de a dónde fueron algunos desvíos, que fulano una camioneta, que el otro se arregló una cocina, que compró un Traspa Sabina. Y eso nos va a ayudar a terminar, poder cerrar. Decir, bueno, miren, no hay recursos de los desvíos de los fondos. Lo del Zunca sería todavía más irracional, porque en el caso del Zunca, si precisa recursos del fondo, yo lo he argumentado, los pide.
No es que los fondos tienen inhabilitado poder aportar al sindicato, al contrario, desde el 2000 tienen acordado que si vos precisás recursos para ayudar a una brigada, formación, lo que fuera, lo solicitás y se te dan. Entonces, me parece que esto va a, ojalá sea rápido, a culminar lo que además tiene un resultado que para nosotros es complejo. Los denunciantes son los que terminan investigados. Yo no sé si eso está bueno. Ahora que termine la investigación, que se rasque hasta el fondo, ¿no? Y lo que ha surgido hasta ahora, ¿no?, es ninguna novedad respecto a recursos de los desvíos que hayan ido al Zunca o al Partido Comunista. ¿Qué pensás de esas personas? Turca, Perdón. discúlpame, para que quede claro entonces, ¿el partido está dispuesto a abrir los números públicamente? Ya se lo ¿Le parece? presentó antes de la feria. Perfecto, está. ¿Qué pensás de la actuación de esas personas que compraron entradas para Sabina, una camioneta? Dramático. Porque ¿sabes qué pasa? A ver, los fondos en general no son noticia, pero son importantes. Capaz que si ustedes preguntan hoy, ¿cuántos hijos de trabajadores de la construcción están becados haciendo estudios terciarios por los fondos? Deben tener poca idea, pero llegamos a 10.000 este año. O sea, no son 10, 10.000. O sea, es muy potente. ¿Cuántos hijos de trabajadores de la construcción reciben arreglo odontológico por año? Y 2.500. ¿Cuántos reciben arreglo para óptica? Cerca de 5.000. ¿Cuántos trabajadores de la construcción reciben apoyo para 30.000? Este año, el año más duro, el 2023, yo tengo los datos por acá, que hubo 42 préstamos de vivienda que fueron falsos, con cédulas falsas. Ese año hubo 2.700 préstamos de vivienda. Colaron 42 falsos. Pero la importancia de los fondos en términos de resolver la cuestión de la asistencia psicológica. Hablamos de salud mental, que es otro de los grandes dramas. Bueno, tienen gratuita asistencia en materia de salud mental. O sea, los fondos en términos de construcción de beneficios sociales hace 40 años y con gestión honoraria, o sea, con gestión social honoraria, o sea, con cientos de compañeros que en todo el país le ponen el hombro para que esto pase, para que haya acceso al teatro, a la cultura, son noticias desde hace 1 año y medio por 3 delincuentes que se organizaron y una funcionaria de confianza del fondo que en 1 año nos achicharra con transferencias, cuando se le evita las transferencias, por una estafa. Ahora, la pregunta es, ¿quién es víctima acá? O sea, ¿cuál es la víctima? O sea, ¿quién hace la denuncia? ¿Quién hace la investigación? ¿Quién pide la auditoría? ¿Quién amplía la denuncia penal? La nueva información, ¿por qué se está investigando 10 años? Porque se inició internamente un proceso para investigar 10 años hacia atrás. O sea, claramente hubo, sobre todo quien estaba al frente de los fondos, el caso de Bertolio, que ahora está preso. Ahora, por los testimonios de los 3 que están presos, es que se investiga al Zunca y al Partido Comunista, ¿no? Es medio complejo, ¿viste? Que justamente a los que denunciaron. Yo creo que ahí hay que esperar que se termine la investigación y ojalá tengamos el tiempo post culminar la investigación para reflexionar si no hubo en esto también apreciaciones medias apuradas, digámosle. Uno de tus temas es la vivienda, justamente. Sí. El Frente Amplio mejoró algunos aspectos, pero dejó un déficit importante. Ya a esta altura podríamos hablar de un problema estructural en el país. Los asentamientos, de hecho, ya están acercándose a los niveles de cuando el Frente asumió en 2004. ¿Qué políticas concretas ves que vaya a aplicar este gobierno y con qué fondos para intentar resolver el problema desde el punto de vista estructural? Bueno, yo tengo ahí tengo la convicción de que hay 2 claves que son centrales. Una estrategia de acceso al suelo urbano. A ver, el último censo, este es un tema, a mí me apasiona. Nos explotan la cara, ¿no? Hay 320.000 viviendas vacías, ¿no? De estas 320.000 viviendas vacías hay unas 220.000 que tienen explicación, 223.000. Que tiene explicación quiere decir que son de segunda propiedad, que están en venta, que están en alquiler o que están en construcción. Pero hay 97.000 viviendas, 97.000 padrones que están vacíos, que están o abandonados o algunos fruto de especulación de financiación de la vivienda. El primer dato de esto surge en el 2004. En el 2004 es el primer censo donde se triplica, sobre todo en Montevideo, se triplica la cantidad de viviendas que estaban vacías sin ninguna condición. Sí. Y ahí el argumento, yo justo estaba en la comisión de vivienda, vivienda popular, que participaba la Facultad de Arquitectura, FUBAN, Banco Hipotecario, era decir, bueno, mira, acá el problema es que la crisis del 2002, si es producto de la crisis del 2002, este resultado hoy de padrones que están deshabitados. Después se demostró que no. Los distintos censos y la encuesta continua demuestra que tenemos un problema de vacancia urbana, que es un tema estructural, donde hay consenso académico. Acá no hay quien pueda discutir que es grave. Es grave. O sea, Uruguay tiene una cantidad de padrones deshabitados
en las zonas céntricas y con servicios, que tendría que tener medidas más duras para poder garantizar la función social de la vivienda. ¿Qué instrumentos tenés? Tenés la ley de expropiación de 1912, en caso de deuda compensable, tenés una ley del 2018 que después de un largo proceso se logró aprobar de vacíos y degradados, que establece la posibilidad de remate después de 2 años de degradado. Tenés la ley de ordenamiento territorial que faculta, por ejemplo, a las intendencias a tener posibilidad de prioridad para su ordenamiento urbano, pero mayoritariamente estas normas no se utilizan. Yo hice pedido de informes a todas las intendencias. ¿Por qué no la usó el Frente Amplio si lo detectó en 2004, yo hice pedido de informe a las intendencias. Bueno, pues algunas porque son posteriores del 2004. La de vacío urbano es de 2018, después una larga discusión. El diputado Asti de la 2121 es el que presenta el proyecto de ley. En principio era que fuera de dominio público. Hubo un tremendo debate de si era legal o no era legal. Al final terminó aprobándose una versión diferente. Pero la ley de ordenamiento territorial, el debate era si no había que esperar 10 años desde la ley para no hacerla retroactiva, para no tener problemas jurídicos. Entonces también fue un problema de los gobiernos del Frente cuándo y cómo instrumentar. Y el gobierno pasado decidió no instrumentar esta norma. Nosotros en el 2021 presentamos 2 proyectos. Uno para simplificar el proceso de expropiación del 2012, de la múltiple tasación, lo que hace que sea engorroso y caro el proceso. Entonces las administraciones no lo hacen. Hay otro problema que tiene esto, que es cuando tenés cruce de intereses en el propio Estado. Después, si me da tiempo, eso lo voy a tratar de explicar. ¿Qué hizo la Intendencia de Martínez? Hizo una primera experiencia en Ciudad Vieja, el proyecto Reactor, donde ahí se expropiaron algunos predios, hizo una cooperativa dispersa. Fue una primera experiencia piloto. Y la Intendencia pasada, Carolina Cose, fue un poco más allá, en un primer peinado de 83 predios que por su magnitud, que tenían deuda compensable muy alta, o sea, de 5 veces el patrimonio. Y que por su magnitud por tamaño, podían servir padrones para ejecutar para cooperativas de vivienda, para instalar ahí cooperativas. De los 83 predios se expropiaron 63, porque nosotros apareció el dueño, y en esos 63 predios se adjudicaron padrones para 1.025 familias. ¿Qué te demuestra esta experiencia piloto última? Que con poco en materia de acceso al suelo urbano, en zonas céntricas, consolidadas y con servicios, haces mucho. Sí, Andes en San José, por ejemplo. Claro, ¿qué presentamos nosotros? Instrumentos que, de hecho, la semana que viene vamos a ir a Durazno, a reunirnos con el intendente de Durazno, toda la comisión de vivienda que me toca presidir este año, y vamos a recorrer el interior, porque lo que precisamos además es tener la norma y que las intendencias y los municipios la usen. Decir, bueno, precisamos, la solución de la vivienda no es, y ese es un debate que tenemos que tratar de dar, hacer vivienda de pobre para pobre donde el diablo quedó el poncho. Eso pero, Oscar, porque esa es la herramienta para, en todo caso, digamos... acceso al suelo urbano. Acceso a suelo, personas que no terminan asentamientos irregulares. Ahora, se actualizó hace poco la capa de asentamientos irregulares del 2006 a esta parte. Hubo 4 relevamientos. 2006, 661 asentamientos. 2011, 638 asentamientos. 2020, 691 asentamientos. 2024, 667 asentamientos. Es decir, se erradican asentamientos, pero se crean nuevos. O sea, estamos en un empate de 2006 a esta parte. En 20 años no se cambió nada la situación. Por eso. Y tuvimos un plan juntos, tuviste una declaración de emergencia en la vivienda, múltiples políticas enfocadas a solucionar este tema, y estás en tablas. Yo creo que sí se cambió. Yo soy crítico de vivienda. O sea, de hecho, cuando en el 2018 participé de la comisión de programa para decir hay que duplicar la inversión en vivienda, es porque era crítico. Pero voy a darte otros datos de explicar por qué me parece que se cambió. Nosotros teníamos un estudio de Casa Cuberta sobre la vivienda en Uruguay, 2006, un 25% de hogares que estaban en condiciones precarias de vivienda. Porque el asentamiento es una parte de la condición precaria de vivienda. O sea, vos estás en una vivienda inundable o de riesgo de derrumbe, o estás allegado, tenés problema de vivienda. Teníamos un 25%. ¿Qué pasó del 2006 al 2019? El crecimiento de los hogares, que entre el censo 96 de 96 y 2006 había sido unos 6.000 hogares por año, ¿no? Pasó a ser de 15.000 hogares por año. O sea, el segundo factor que tuviste para atender el tema de la vivienda es que, y me parece que hay que mirarlo esto estructuralmente, la demanda de hogar nuevo fue mucho más fuerte. Una explosión que ha habido de hogares monoparentales, lo que fuera, más fuerte. Y el resultado de hogares con vivienda precaria bajó de un 25% a un 16%, en condiciones de precariedad, si mirás el conjunto de la cuestión de la vivienda. ¿Esto quiere decir que estás bárbaro? No, que vas a estar bárbaro. Tenés un problema, donde el asentamiento irregular es una parte del problema a resolver.
Pero si no resolvés la cuestión estructural, vas a relocalizar un asentamiento y mucha gente que no tiene dónde vivir va a pasar de la alquiler a la pensión, de la pensión a la calle o a armarse un rancho costanero si puede en algún lugar. Entonces, para mí hay que asumir que hay por lo menos un 40% de los hogares, si vos mirás los ingresos de los hogares de los 4 deciles más bajos, que no tenés forma de resolver el tema de la vivienda, sino son fuertes políticas de subsidio. ¿Qué ventaja tiene el Uruguay con esto? El sistema cooperativo. El sistema cooperativo de vivienda tiene posibilidades de acceso que porque tenés un subsidio cruzado, o sea, tenés un subsidio a la permanencia, o sea, el cooperativista de vivienda quedó sin trabajo, le subsidiás la cuota, porque está establecido así por ley, entonces evitás que quede en la calle. Pero si no tenés cartera de tierra, por eso creo que es tan importante el tema de la vivienda vacía, porque te permite padrones para diversas formas del sistema cooperativo. Y el otro costado es duplicar los recursos, porque eso permite que vos dupliques la magnitud que... O sea, si entre las en construcción y las terminadas llegás por promedio, por periodo, a unas 16, 17 mil familias cooperativas, podés pensar en 30 y pico. Eso sería un cambio radical. Y como tenemos que cerrar, la pregunta es posible eso en este quinquenio? De vuelta estamos a la discusión que hacíamos al principio. Este parece ser un punto que hay que resignar cuando el problema de la vivienda particularmente golpea en la infancia, cuando discutíamos decir, bueno, este punto del programa, porque es cierto que en la campaña se dijo no más impuestos, pero también se dijo duplicar la inversión en vivienda. Pero Óscar, sos gobierno. Claro, entonces lo que estamos discutiendo ahora en el presupuesto, desde el gobierno, es decir, bueno, este punto no parece ser un punto que haya que resignar, aunque haya que pedir participación, pero... Tengo que resistir archivos. Yo en el 2021, un tercer proyecto que presenté 3 proyectos sobre vivienda. Uno que tiene que ver con simplificar procesos de apropiación, que está en discusión ahora, esperemos aprobarlo este año. Un segundo que tiene que ver con evitar la financiarización de la vivienda, que es un gran problema estructural. Y un tercero que tiene que ver con nutrir del Fondo Nacional de Recursos, también con una alicuota al impuesto al patrimonio. Pero lo presentó la bancada del FAS, ese proyecto, no lo presenté yo solo, en el 2021. O sea, no es que éramos otros. Entonces... Decís que ahora podría salir. Lo que estoy diciendo es que si consiguen recursos de otro lugar, me parece que no tengo problema, no quiero casarme con este proyecto, pero sí creo que es un error no atender que un conjunto de problemas sociales, o sea, vivienda vacía, segregación territorial y violencia van juntos. ¿Qué resolver la violencia en la sociedad? Así como decía Varela, lo de la escuela, esa frase tan famosa de que los gurises que se criaron en el mismo banco, los que juegan en la misma plaza, si el hijo de la doméstica con el hijo del dueño de la farmacia juegan en la misma plaza, vas a tener una sociedad menos violenta. Entonces, parece que tenemos que pensar que no tiene gollete que tengamos ciudades vacías, como tenemos en Ciudad Vieja, en Cordón, en La Guada, partes enteras que están medias tapiadas, ¿no? Y un montón de gente que no tiene dónde vivir. O sea, no es racional eso. Aún en términos económicos. Primero están términos éticos. En términos económicos no es racional. Óscar, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a exteriores porque